Hola, 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 ¿qué tal amigos de YouTube? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches tengan todos ustedes, no importa el lugar donde estén viendo este video. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con el tema de las enzimas. Hoy vamos a ver la cinética enzimática. Es un tema un poco complejo por la naturaleza misma, sin embargo es un tema importante. Las enzimas son proteínas que están encargadas de ayudarnos a la transformación de los alimentos que ingerimos de la dieta. Así las proteínas, carbohidratos y lípidos que se encuentran en los alimentos son catalizados para convertirse en energía. Así que vamos con la intro y adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a platicar sobre la cinética enzimática. Antes que nada vamos a ver las propiedades generales de la enzima, que son los catalizadores de las reacciones químicas de los sistemas biológicos. Tienen un gran poder catalítico y poseen un elevado grado de especificidad hacia el sustrato. Funcionan en soluciones acuosas en condiciones suaves de pH y temperatura. La mayoría de las enzimas son proteínas. No olvidar que recientemente se descubrió que el RNA tiene capacidad de enzima, pero el día de hoy vamos a hablar de cómo funcionan las enzimas, que son proteínas. Por lo tanto, la función depende de la integridad de la conformación de la proteína nativa. Esto ya lo habíamos visto en videos anteriores. Te invito a que veas el video titulado Estructura de proteínas. Aquí abajo encontrarás el enlace hacia esos videos. Bueno, existen enzimas que son proteínas simples y otras que requieren componentes químicos adicionales. Eso también ya lo habíamos visto, como son los cofactores, que son iones inorgánicos, complejos orgánicos, como son las coenzimas, grupos prostéticos. También ya habíamos visto que es la holoenzima y la poenzima. Principios fundamentales de la acción catalítica de las enzimas. ¿Cómo funcionan las enzimas? En condiciones fisiológicas, las reacciones sin catalizar tienden a ser lentas. Estabilidad de las biomoléculas. Acuérdense que por los principios de la termodinámica todas las reacciones tienden a estar en el equilibrio, es decir, a tener la misma concentración de sustratos y productos. También sabemos que esta condición del equilibrio termodinámico sería la muerte para cualquier célula. Por lo tanto, para poder vivir nosotros tenemos que desplazar las reacciones hacia productos. Y acuérdense que las enzimas son muy importantes porque van a transformar todos los enlaces químicos de los alimentos que ingerimos en la dieta en energía, ¿de acuerdo? A través de transformaciones que van paso por paso, que se conocen como rutas metabólicas. Por lo tanto, muchas reacciones bioquímicas suponen situaciones poco probables. Una enzima soluciona estos problemas proporcionando un ambiente tridimensional favorable a la reacción, que es el famoso sitio activo. Aquí tenemos una enzima y acá tenemos el sitio activo. El sitio activo no son más que unos aminoácidos que permiten la unión del sustrato o de los sustratos para eventualmente generar los productos. Ahorita vamos a ver de qué se trata todo esto. Muy bien, pero antes tenemos que definir qué es la cinética. La característica más familiar de un sistema material es su capacidad de tener cambios químicos. Los organismos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Cada uno de estos estados necesita cambios químicos. La formación de rocas, océanos y atmósferas consiste de series de reacciones. Y aquí viene lo importante. Las escalas de tiempo para las reacciones pueden ir desde los femtosegundos hasta los tiempos geológicos. Por lo tanto, es importante para una célula de poder transformar todos los sustratos en productos.
Muy bien, la cinética enzimática. Estudio de la velocidad de las reacciones catalizadas por las enzimas. La velocidad de una reacción catalizada por una enzima va a depender de la concentración de sustratos, va a depender de la temperatura, va a depender de la presencia de inhibidores y obviamente del pH del medio, que va a afectar la conformación y la estructura tridimensional de la enzima. Los principios generales de la cinética enzimática de las reacciones químicas son aplicables a las reacciones catalizadas por enzimas, pero con la salvedad de que las enzimas se saturan con el sustrato, donde la velocidad de la reacción llega a ser independiente de la concentración del sustrato y se hace constante. Acuérdense que existen reacciones de orden 0, de primer orden y de segundo orden. En este caso, la primera parte de la cinética enzimática o de una reacción catalizada por una enzima va a ser de primer orden, y ya cuando la enzima se satura va a ser de segundo orden. Vean, aquí tenemos el sitio activo. El sitio activo es una región, motivo, dominio de la proteína que va a tener la capacidad para unir específicamente a un sustrato, ¿sí? Si este sustrato no tiene las características de acomodarse en el sitio activo, no se va a poder llevar a cabo la transformación. Este sustrato forma momentáneamente un complejo que se conoce el complejo enzima-sustrato, y es porque en este complejo enzima-sustrato se tiene que llevar a cabo, en este caso de la transformación de sustrato, se tiene que llevar a cabo el rompimiento de enlaces químicos. Es decir, si nosotros queremos transformar una proteína en aminoácidos, tomemos como ejemplo las enzimas digestivas. Las proteínas que llegan al estómago se asocian a enzimas que están ahí y eventualmente las empiezan a degradar, pero bueno, es un proceso lento. Acá otra vez los grupos catalíticos específicos contribuyen a la catálisis. Aquí tenemos un ejemplo, tenemos este caso de la quimiotrixina, que es una enzima que nos va a ayudar a degradar proteínas. Para que pueda llevar a cabo su función es importante la presencia de una serina en la posición 195, y lo que nosotros tenemos aquí es el mecanismo de reacción enzimático. Aquí tenemos una base, recuerden que esta base está desprotonada, reacciona con la serina, le quita el hidrógeno, se protona la base y esto permite que la proteína se pueda unir a la serina, ¿de acuerdo? Bueno, y aquí tendríamos el sitio catalítico de la quimiotrixina ya de una manera tridimensional, y aquí vemos cómo se acomoda el sustrato, y acá tenemos la serina 150, la serina 195, y en este caso la base es una histidina. Ok, una de las cosas que tenemos que entender es que las enzimas alteran las velocidades de reacción, pero no los equilibrios. Así, por ejemplo, yo tengo esta reacción donde voy a tener un sustrato que va a ser convertido en producto. La enzima no va a cambiar el tipo de producto, no va a cambiar el tipo de sustrato. Por lo tanto, nosotros vamos a tener la enzima que se une al sustrato, que ya habíamos visto que forma un complejo enzima-sustrato. Posteriormente va a formar el complejo enzima-producto y nos va a dar enzima libre más el producto. Este producto es igual al que se generaría sin la presencia de la enzima. Acá tenemos el estado de transición. Nosotros vamos a tener que, para que el sustrato se convierta en producto, necesitamos una cierta cantidad de energía. En este caso la vamos a representar como la energía libre de Gibbs. Entonces, de manera normal, el sustrato se empieza a activar, ¿sí?, por sí solo, llega a un estado de transición. En el estado de transición es donde el sustrato se empieza a convertir en producto y finalmente
tiene la suficiente energía libre para pasar de sustrato a producto. Y esto vamos a tener un delta G característico. Este delta G se conoce como la energía de activación, y es la energía que necesitamos para romper los enlaces de los sustratos y empezar a generar los productos. ¿Qué hacen las enzimas? Acá lo tenemos. Lo que hacen las enzimas es acortar la energía de activación. Esta es otra vez la reacción sin enzima, y esta es la reacción con enzima. A través del sitio catalítico se acorta la energía de activación y por lo tanto la reacción es mucho más rápida. Pero también podemos apreciar en esta gráfica que los productos siguen siendo lo mismo. Entonces lo que hacen la enzima es alterar la velocidad de la reacción, y por esa razón muchas reacciones que ocurren dentro de nuestras células, que les tomaría mucho tiempo llevarse a cabo por sí solas, gracias a la acción de las enzimas se pueden efectuar en tiempos muy cortos por la disminución de la energía de activación a través de la unión del sustrato a los sitios catalíticos de la enzima, que obviamente son específicos para sustratos específicos. Muy bien, vamos a definir algunos conceptos. La energía de activación, este es el máximo de energía que se representa en el estado de transición, en el cual se forma el intermediario rico en energía durante la conversión de los sustratos en los productos. Debido a la gran energía de activación que separa los reactivos de los productos, a menudo la misma reacción es más lenta si no es catalizada. ¿De acuerdo? Entonces por eso es que necesitamos de muchas de nuestras rutas metabólicas para la transformación de carbohidratos, de lípidos y de proteínas. ¿Sí? Necesitamos la participación de enzimas que catalicen esa transformación. Acuérdense que al final de cuentas toda la transformación de esas macromoléculas se utiliza para la síntesis de energía de moléculas de ATP que vamos a utilizar en diversas funciones celulares. La velocidad de la reacción. Las moléculas que reaccionarán en un evento químico deben contener suficiente energía para sobrepasar la energía de activación del estado de transición. Es decir, si las moléculas que están interaccionando entre ellas no generan suficiente energía para sobrepasar esa energía libre de Gibbs que se necesita para romper los enlaces, no van a llegar a convertirse en productos. ¿De acuerdo? Y esto es muy importante, por eso ustedes van a ver en algunas rutas metabólicas el ingreso de una molécula de ATP para favorecer este tipo de transformación. Nos da la energía adicional para romper el estado de transición. En ausencia de la enzima, solo una pequeña porción de la población de estas moléculas posee energía suficiente para realizar la transición a productos. Es decir, de 100 moléculas que estén presentes en una solución, posiblemente 10 tengan la cantidad de energía para convertirse en producto. Por eso es que la reacción es muy lenta. La velocidad de la reacción estará determinada por el número de moléculas que se encuentren en el estado enérgico particular, es decir, en el estado para convertirse en productos. En general, cuando se disminuye la energía de activación, la mayoría de las moléculas tienen energía suficiente para pasar el estado de transición y por lo tanto aumentar la velocidad de la reacción. Gracias a la acción de las enzimas, como ya vimos, que disminuyen la energía de activación de esas 100 moléculas que yo podía como ejemplo, eventualmente si ponemos una enzima que reconozcan a esas 100 moléculas, vamos a eventualmente tener las 100 moléculas convertidas en producto. Por lo tanto, la reacción, es decir, la conversión de sustratos a productos aumentará. La importancia del sitio activo. El sitio activo de las enzimas no es un receptáculo pasivo para la unión del sustrato, por el contrario, es una maquinaria molecular muy compleja que emplea una amplia diversidad de mecanismos químicos que facilitan la interconvención de los sustratos y los productos.
Dentro de los factores que están relacionados con la eficiencia del sitio catalítico de las enzimas tenemos los siguientes. ¿Sí? Ahí vamos a encontrar la presencia de aminoácidos específicos que nos van a ayudar a pasar el estado de transición. También acuérdense que el pH va a tener un factor muy importante en esos aminoácidos porque los puede protonar o los puede desprotonar, lo mismo que la temperatura. Otra de las características que tenemos que entender es la estabilización del estado de transición. El sitio activo de la enzima a menudo actúa como un molde molecular flexible en donde el sustrato se une de forma geométricamente adecuada para transformarse en el estado de transición de la molécula. Al estabilizar el sustrato en el estado de transición, la enzima aumenta de manera considerable la concentración de este intermediario reactivo que puede transformarse en producto o productos y por lo tanto acelerar la reacción. Por eso, una de las cosas que ustedes tienen que entender, por eso hay ciertas moléculas que nosotros utilizamos más, ¿sí? Y acuérdense que existen las configuraciones D y L, ¿sí? Y que nuestras enzimas son estereoespecíficas. Pueden reconocer la configuración D o la configuración L, pueden reconocer la configuración cis o la configuración trans, y esto está dado por el sitio activo, donde esas moléculas en sus distintas conformaciones se pueden acomodar o no al sitio activo. Y vamos a tener otros factores. El sitio activo, como ya les había dicho, posee grupos catalíticos que incrementan la posibilidad de que se forme el estado de transición. En algunas enzimas estos grupos pueden participar en una catálisis tipo ácido-base, en la cual algunos residuos de aminoácidos proveen o aceptan protones. En otras enzimas la catálisis involucra la formación temporal de un complejo covalente enzima-sustrato. Muy bien. Ahora vamos a platicar un poco de la teoría de Michaelis y Menten. La teoría de Michaelis y Menten fue desarrollada en 1913. Explica la acción y cinética de las enzimas. Supone que la enzima se combina con el sustrato para formar el complejo enzima-sustrato, el cual se va a romper para formar la enzima libre y el producto. La ecuación de Michaelis-Menten, que para muchos estudiantes es motivo de tortura y de pasar noches sin dormir, es la ecuación de la velocidad para las reacciones catalizadas por las enzimas frente a un sustrato. Es decir, la ecuación de Michaelis-Menten solamente nos va a medir la velocidad con la cual una enzima transforma un sustrato en productos. Cuando la velocidad inicial es exactamente igual a la mitad de la velocidad máxima, se deduce que la concentración es igual a la constante de Michaelis-Menten o Km, que más adelante vamos a ver qué significa todo esto que acabamos de decir. Bueno, y aquí tendríamos el esquema tradicional de cómo se representa una reacción catalizada por una enzima. Entonces nosotros vamos a partir de la enzima, ¿sí? Vamos a partir de una concentración de sustratos. Conforme va pasando el tiempo, la concentración de sustratos va aumentando, y por otro lado la concentración de productos la concentración de productos aumenta y la concentración de sustratos disminuye. Pensamos de una cantidad de enzimas. Esas enzimas en algún momento van a formar el complejo enzima-sustrato, ¿sí? Y este complejo enzima-sustrato se va a mantener. Este es el famoso estado estacionario. Partamos de esta formulita. Yo tengo la enzima total. La enzima total la voy a dividir en dos en este momento: la enzima libre y la enzima unida al sustrato. Cuando empezamos a agregar sustrato, pues le va a tomar cierto tiempo a la enzima unir al sustrato.
Entonces, mientras más sustrato tenga, mayor posibilidad tienen las enzimas de formar el complejo enzima-sustrato. Partamos del ejemplo que yo les daba de las 100 moléculas. Cuando yo tengo 100 moléculas en solución de enzimas, agrego 100 moléculas de sustrato, pero la interacción entre las 100 moléculas de enzima y las 100 moléculas de sustrato no se va a llevar a cabo de manera rápida, sino va lenta. Toma tiempo para que las enzimas acomoden el sustrato en su sitio catalítico y acorten energía de activación para generar el producto. El estado estacionario es cuando ya tenemos todas las enzimas, las 100 unidas a 100 moléculas de sustrato. Por lo tanto, por más cantidad de sustrato que yo agregue, la velocidad será la misma. ¿Por qué? Tengo 100 moléculas ocupadas. Mientras que al empezar se pueden ocupar 10, luego 20, luego 30, luego 40, luego 50, luego 60, hasta llegar a las 100. ¿De acuerdo? Bueno, concentraciones relativas de enzima y sustrato. La concentración de sustrato es mucho mayor que la de la enzima, de tal manera que la cantidad de sustrato a la enzima en cualquier momento es muy pequeña. Se asume el estado estacionario que no cambia con el tiempo. Esto quiere decir que la velocidad de formación del complejo enzima-sustrato es igual para su desintegración. En general, un intermediario en una serie de reacciones está en estado estacionario cuando su velocidad de síntesis es igual a su velocidad de degradación. La velocidad inicial para el análisis de las reacciones enzimáticas solo se utiliza la velocidad inicial de la reacción, que es la velocidad ejercida por la enzima inmediatamente después de que se ha puesto en contacto con el sustrato y hasta antes de que haya consumido el 10% de la concentración inicial del mismo. La razón de lo anterior es que en ese momento la concentración de producto de la reacción que se acumula es muy pequeña y por lo tanto la reacción en sentido inverso, es decir, la transformación del producto en sustrato original, puede ser ignorado. Y eso es muy importante. Solamente cuando se consume el 10% del sustrato es cuando nosotros vamos a poder medir la velocidad inicial. Muy bien, vamos a ver la deducción de la ecuación de Michaelis-Menten. Bueno, yo les quiero aclarar, no me voy a entretener mucho en esta deducción porque existen muchas formas para llegar a ella, pero sí me voy a detener en algo que yo considero importante. Bueno, ok, vamos a ver que la concentración de sustrato siempre va a ser mayor a la concentración de la enzima. En el estado estacionario quiere decir que la formación del complejo enzima-sustrato va a ser igual a la formación del complejo enzima-producto. Nosotros podemos escribir esto como la formación de enzima-sustrato. La enzima más el sustrato nos va a formar el complejo enzima-sustrato y va a tener una constante de velocidad, ¿de acuerdo? Sin embargo, este complejo enzima-sustrato se puede regresar a enzima libre y a sustrato libre, dándonos entonces una ecuación una constante que va a ser K-1. K1 es la velocidad en la cual se forma el complejo enzima-sustrato y K-1 es la velocidad en la cual este complejo enzima-sustrato se regresa a enzima libre más sustrato libre. Vamos a tener entonces que este complejo enzima-sustrato puede generarnos enzima libre más producto. Cuando ocurre esto, vamos a tener una constante 2. Cuando la enzima y el producto se vuelven a unir y nos generan el complejo enzima-sustrato, entonces vamos a tener una K-2. Entonces, en el estado estacionario, la formación, es decir, la formación del complejo enzima-sustrato, es igual a su descomposición, a regresar enzima más sustrato libre.
De aquí entonces nosotros podríamos despejar todo esto, tomando en cuenta que la enzima total va a ser igual a la concentración de enzima libre más la concentración de enzima unida al sustrato. ¿De acuerdo? Y entonces al final nos va a quedar que Km está formada por tres constantes. Esta, la deformación, ¿sí?, del complejo enzima sustrato, la deformación de enzima producto y el regreso de enzima sustrato libre. ¿De acuerdo? Entonces la velocidad de la reacción en condiciones micaelianas está dada por la velocidad igual a la constante 2 del complejo enzima sustrato. ¿De acuerdo? Y de aquí se sigue reemplazando todo esto y finalmente llegamos a la ecuación de Michaelis-Menten, donde tenemos que la velocidad de una reacción está dada por la velocidad máxima por la concentración de sustrato sobre la constante micaeliana más la concentración de sustrato. Y aquí lo tenemos. Aquí tenemos la concentración de sustrato, la velocidad inicial. En un principio, cuando nosotros agregamos sustrato, la velocidad de la reacción es directamente proporcional a la concentración de sustrato. Que si yo voy agregando sustrato, voy aumentando la velocidad hasta llegar al estado estacionario, donde por más concentración de sustrato que yo agregue, la velocidad va a ser constante debido a que todas las enzimas se encuentran saturadas, y entonces se va a liberar una enzima, pero va a tener un sustrato para unirlo, y entonces la velocidad no va a cambiar. Por cada producto que se forme, vamos a formar un complejo enzima sustrato porque tenemos suficiente concentración de sustrato. Decimos que a un medio de la velocidad máxima vamos a tener Km. Sin embargo, esta forma de representar la cinética enzimática no nos permite hacer estos cálculos. Vamos a ver entonces más adelante cómo podemos representar esta cinética enzimática para poder determinar los parámetros de velocidad máxima y de Km. Muy bien, ¿qué es Km? Se define como la concentración de sustrato en la que la velocidad inicial de la reacción es la mitad. Ya se lo habíamos visto. El valor aproximado de Km se obtiene gráficamente al representar la velocidad inicial frente a la concentración de sustrato. Y esto ya vimos que nos da una hipérbole rectangular. ¿Qué características tiene Km? Una de las cosas que es interesante es que Km no tiene un valor fijo, sino que varía con la estructura del sustrato, con el pH, con la temperatura, por lo que ya habíamos platicado de la especificidad del sitio catalítico de las enzimas. Para las enzimas que poseen más de un sustrato, cada una de estos exhibe una Km característica. Hay enzimas dentro del metabolismo que primero reciben un sustrato, liberan un producto, luego reciben otro sustrato y liberan otro producto. Ya se conocen como reacciones de ping-pong, pero el día de hoy no vamos a ver ese tipo de cinética enzimática. En condiciones intracelulares, las enzimas no se hallan saturadas por los sustratos. Este parámetro es característico para la descripción matemática de la cinética enzimática, la determinación cuantitativa de la actividad enzimática. La constante de Michaelis-Menten es característico de una enzima y para un sustrato en particular refleja la afinidad de la enzima por ese sustrato. El Km es numéricamente igual a la concentración de sustrato, a la cual la velocidad de la reacción es la mitad de la velocidad máxima. Este parámetro Km no varía con la concentración de la enzima, porque es la misma enzima y obviamente al ser la misma enzima, la forma en la que se une el sustrato no va a cambiar. ¿De acuerdo? ¿Qué significa una Km pequeña? Un valor numérico pequeño de Km refleja una alta afinidad de la enzima por su sustrato.
porque a una pequeña concentración del sustrato la enzima ha desarrollado ya la mitad de la velocidad máxima. Es decir, en pequeñas concentraciones de sustrato la enzima es altamente afín, y eso se va a reflejar con una Km pequeña. Cuando tenemos una Km grande, el valor numérico de una Km grande va a reflejar una baja afinidad de la enzima por su sustrato, porque necesitamos mucha concentración del sustrato para que la enzima desarrolle la mitad de la velocidad máxima. Muy bien, la reacción de la velocidad con la concentración de la enzima. La velocidad de la reacción es directamente proporcional a la concentración de la enzima a cualquier concentración de sustrato. Por ejemplo, si la concentración de enzima es disminuida a la mitad, la velocidad inicial de la reacción es reducida también a la mitad, y si aumentamos la concentración de enzima al doble, entonces la velocidad de la reacción inicial también va a aumentar, porque mientras más enzimas tenemos, mayor capacidad de unir sustrato tenemos, y ese es un valor que nosotros podemos tener en el laboratorio. Velocidad máxima. La velocidad máxima Vmax es igual a la constante 2, que acuérdense que esta es la descomposición del complejo enzima sustrato para generar enzima producto, que varía ampliamente de una enzima a otra para una concentración de enzima determinada. La Vmax varía con la estructura del sustrato, con el pH y la temperatura, y otra vez hablamos del sitio catalítico. Muy bien, para terminar el día de hoy vamos a ver qué es el gráfico de Lineweber-Burk. Cuando se grafica la velocidad de la reacción, que es la V0, contra la concentración de sustrato, que es la S encerrada en corchetes, no siempre es posible determinar la condición en que se ha llegado a la velocidad máxima, debido al incremento de la pendiente en la hipérbola a concentraciones de sustratos elevadas. Para poder resolver este problema se grafica una doble recíproca, es decir, el inverso de la velocidad, que siempre va a ser 1 sobre V0, contra el inverso de la concentración de sustrato, 1 sobre la concentración de sustrato. Vamos a tener una línea recta. El gráfico de Lineweber-Burk también se denomina de dobles recíprocas y se utiliza para calcular la Km y la velocidad máxima, así como para determinar el mecanismo de acción de diversos inhibidores. Y aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos la representación de una cinética enzimática tipo micaliana. Acá tenemos la concentración de sustrato y tenemos la velocidad. Si nosotros quisiéramos transformar estos en un gráfico de Lineweber-Burk, tendríamos que hacer la gráfica de dobles recíprocos. Entonces tendríamos que poner 1 sobre 0, 1 sobre 5, 1 sobre 15, 1 sobre 40, 1 sobre 65, 1 sobre 80, 1 sobre 90, 1 sobre 100 para sustrato. Para la velocidad tendríamos que tener 1 sobre 0, 1 sobre 75, 1 sobre 91, 1 sobre 96, 1 sobre 98, 1 sobre 98.5, 1 sobre 98.5, 1 sobre 99, 1 sobre 100. Hacemos las divisiones y eso es lo que vamos a graficar, y vamos a obtener esta gráfica, una línea recta, donde al intersectar en el eje de las Y va a ser 1 sobre Vmax, y al intersectar sobre el eje de las X va a ser 1 sobre Km, y así vamos a poder sacar la velocidad máxima y vamos a poder sacar la Km. Acuérdense, esto se grafica dividiendo 1 entre el valor de la concentración de sustrato y 1 entre la concentración de la velocidad, y así es como se puede graficar. Bueno, con esto damos por terminado el video del día de hoy. Yo sé que es un tema un poco complejo. Si tienes alguna duda, deja tu comentario aquí abajo.
que con gusto trataré de darte respuesta. Así que te invito que si te gusta el video le des un like, te suscribas al canal, que lo compartas en tus redes sociales, no cuesta nada, es gratis y nos estamos viendo hasta la próxima. Muchas gracias por su atención.